feliz del mundo. Aquí la gente siempre tiene un trato jovial, excepto por todos los casos de violencia que hay, la misoginia, xenofobia y homofobia. Esencial Costa Rica verde. Piñeras abundantes hay. Cañeras y monocultivo. Sin ninguna ley laboral. Rapalapapa. Los pro vida de aquí siempre procurarán que nunca abortes si eres niña y te llegan a violar. Y cuando nazca el niño que se joda. Total, su madre fue violada por mala mujer, pues provocaba al caminar, al existir y al ser. Y estás jodido aquí si fuiste a nacer gay. Ni el macho Ramírez ni Pinto dan de comer a la afición. Pero distraen y en el Congreso. Uno, dos. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. A través del internet les damos la más calurosa bienvenida en esta tarde lluviosa del 21 de noviembre del 2020 en su programa Yo Propongo a través de Éxito Radio. Saludamos desde cabina a nuestro compañero editor y director de este programa, don Gerardo Ledesma. Muy buenas tardes, don Gerardo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de exitoradio.net. Recordarle que usted puede compartir nuestras transmisiones y también puede visitar nuestro sitio web exitoradio.net. Para el programa Yo Propongo, que sábado a sábado pues estamos acá en el audio a través del internet, es un privilegio hoy rendir tributo a los educadores de nuestro país, una profesión que no es cualquiera. Bueno, el mismo maestro de Galilea, el maestro de maestros, que llevaba un título tan importante, ¿verdad? Maestro, justamente era como le llamaban sus discípulos. Creo que es una de las profesiones más importantes en la cual la educación nacional debe verse como una inversión y no como un gasto. A ustedes, educadores, a mis educadores que siempre los llevo en mi corazón, en mi mente, con sus enseñanzas, sus testimonios, a mis colegas de trabajo, a esas personas que me formaron, que me guiaron, que me motivaron a nunca salir de las aulas y querer seguir una carrera como es la educación. Nuestro homenaje. Pero de qué mejor manera que invitando a una gran educadora, una persona por vocación, que dio su vida por el Magisterio Nacional. Hablamos de la profesora educadora Daisy Chacón, profesora en la enseñanza del español, que en esta tarde contamos con su honorable presencia. Muy buenas tardes, querida educadora. Buenas tardes, José Pablo. Encantada de estar aquí. Muy agradecida, y yo creo que me ha sobrevalorado, pero en realidad yo creo que todos los educadores no, como que el hecho de ser educadores nos equipara con todos, no importa el grado académico de la gente con quien nos vamos topando. Creo que eso es parte también del ser educador, el ser amplio de criterio, el ser acogedor porque sobre todo, como usted bien lo dijo, el maestro de Galilea era llamado por sus seguidores, por sus discípulos, así, maestro. A nosotros se nos dan diferentes nominaciones, se nos dan diferentes nombres, de acuerdo con muchas veces la parte técnica. El que es profesor que de secundaria, o ya por la materia específica a la que se dedique, pero básicamente me siento muy complacida de esta invitación y encantada de compartir con la gente a través de este medio. Pues para mí un honor, porque siempre la recuerdo, profesora, como vecina, como colega, como educadora, como persona humanista, que siempre ha estado cercana a nuestro hogar aquí en Santa Lucía de Barba, y tuve el privilegio de conocer a doña Marina, su señora madre, compartir con su hermano Jorge,
Bueno, y compartimos no solo la profesión, sino el amor por esos colores rojo y amarillo, en la cual hoy nos pusimos de acuerdo, pero no necesariamente, no hablemos de términos políticos, ¿verdad? Porque esos no son los colores, sino en términos de fútbol, nuestro amado Team Florense. Exactamente, nuestro equipo ya casi centenario, 99 años de gloria, y bueno, esperemos Dios mediante un centenario brillante. Eso Es lo de ir que al esperamos. estadio usted, ¿verdad? Pues ahora, bueno, ahorita no estamos yendo, pero en su tiempo, en su momento, claro que sí, ahí estábamos en las graderías. Y, de hecho, ya compramos, ya adquirimos, no se nos ha entregado un trozo de la vieja gradería de Sol, de la que fue derrumbada hace un par de semanas y que se está vendiendo como un artículo, pues más que promocional, es algo histórico, porque esas piezas recuerdan una parte de la heredia futbolística, digámoslo así. ¿Por qué educadora, profesora? Viera que yo creo que le hacía el comentario, y a veces lo hago entre risas y chascarrillos así, que de niña los juegos de nosotros generalmente son de casita, cocinita, cocinar e invitar, aunque fuera con hojitas o con lo que fuera, a otros niños a participar de ese tipo de juego. Y yo, claro, yo lo hacía también. Sin embargo, me encantaba jugar a la escuelita. Y bueno, se puede imaginar quién era la maestra, ¿verdad? Qué bonito. Sí, entonces desde siempre yo sentí como el deseo de enseñar, de que lo que yo iba aprendiendo, fuese los más chiquititos conocimientos, hasta cuando ya me fui desarrollando en lecturas, unas lecturas más avanzadas y otras cosas que iba aprendiendo de la gente. Yo sentía que aquello era importante y que al otro le podían servir, y que una manera también era ir guiando a esa persona que me encontraba en el camino, para que fuera feliz, para que tuviera éxito. Ya posteriormente, cuando ya me encaminé en la universidad, yo inicié en la antigua Escuela Normal Superior. Fue De la Universidad de Costa Rica. de la Nacional. De la Nacional. Fue la Normal Superior. Su último año fue el 71, que fue exactamente el año en que yo ingresé. El 72 fue ya el año en que inició lo que era la Universidad Nacional. Y la Escuela Normal Superior tenía por carreras, delimitado por carreras. Entonces yo pertenecía a la Escuela de Español. Posteriormente eso dio lugar a la Escuela de Filología y Ciencias del Lenguaje, Literatura y Ciencias del Lenguaje. Cuando terminé, mi título trae un montón de cosas, Universidad Nacional, Facultad de Ciencias, Facultad de Letras, Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. O sea, ya como que se amplió. ¿Cómo ha cambiado esa enseñanza del español a lo largo del tiempo? Claro. Por ejemplo, en la literatura costarricense, que se ha perdido mucho. Creo que ya nuestros niños no saben lo que es un poema de Jorge de Bravo, no saben lo que es quién fue Magamboa, de Carmen Lira, pues sus discursos pues nunca se han estudiado a nivel de secundaria, por ejemplo. Las proclamas del regreso de Alfredo González Flores después del exilio no están en los libros de historia. Más bien ahora tratan de inculcar Harry Potter y Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué opina usted de esta transformación del currículo en la enseñanza de español? Viera que yo creo que eso incide mucho en la pérdida de identidad. Creo, ¿verdad? Es mi opinión personal, es lo que yo creo, porque usted lo decía bien. Por ejemplo, uno de los mejores poetas costarricenses, si no el mejor para mí, Jorge de Bravo. Un humilde turrialbeño, que, bueno, con una faceta increíble, ¿verdad? Porque era de una creación, primero intimista, pasó de lo lírico, de lo amoroso, de lo sentimental, a la parte social, precisamente por su trabajo para la Caja Costarricense de Seguro Social.
como un investigador, como una persona que iba y estaba en contacto con las gentes en las comunidades. Ahí se empezó a dar cuenta de la desigualdad que existía. Imagínese si existiera hoy, ¿cómo no encontraría desigualdad? ¿Es el principal escritor que más influyó en su vida o cuál considera que sea costarricense o extranjero? ¿Cuál siente que fue el que la flechó así para decir, vamos a ser educadora en la enseñanza del español? Es que han sido muchos. En realidad, a mí me encanta leer, me encanta. Desde pequeña, desde que yo aprendí a leer, me tragaba, así, metafóricamente y casi literalmente los libros. Me encantaba. Entonces, está, digamos, por un lado Jorge de Bravo, Pablo Neruda, digamos ya de la parte costarricense, costumbristas, Aquileo Echeverría, Magón, me encantaba Magón, y de hecho, los planes en aquellos momentos, en aquellos tiempos en que yo ejercía como profesora de español, los planes traían un diseño en que, digamos, en un año veíamos todo lo que era literatura costarricense, al siguiente literatura hispanoamericana, posteriormente ya más elevado venía una literatura clásica, y luego una literatura ya más moderna o contemporánea. Entonces ahí estaba Alejo Carpentier, estaba Carlos Fuentes, el mexicano, estaba José Donoso, el chileno, y era una riqueza inmensa, porque también, digamos, trascendía. Entonces, al estudiante, usted le daba una visión, pero él también tenía derecho, en el momento en que él asimilaba aquella, al intercambio de esa literatura, trasladarla a su entorno, a su yo histórico, a su momento histórico, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Pues el haberme dirigido hacia el español es porque, digamos, en un principio yo quería ser pintora, pero me di cuenta de que me era más fácil pintar no a través del color, sino a través de la palabra. Entonces yo podía crear las mismas realidades de un cuadro en una página. Entonces, por ese lado, me enamoré de lo que eran las letras. Y no solo educación, me dice que también tuvo su programa en el CINART, ¿Así? que fue por espacio de un año, ¿verdad? Sí, en la Radio Nacional de Costa Rica. Y en una revista también. También, pero ahí era más que todo como lo que llamamos pequeños aportes. Igualmente, en algún momento en la prensa libre me abrieron en la sección de las páginas de opinión, etcétera, me abrieron espacio para que tratara diferentes temáticas. Y entonces eso también me dio la oportunidad. Una educadora que estuvo presente trabajando en la zona del Caribe costarricense por más de una década, fue así en la provincia de Limón. Toda la década de los 80. Llegué en 1980 y me fui exactamente en 1990, antes del huracán Juana y de todos los destrozos que dejó allá. ¿Cómo fue esa vivencia por la provincia del Caribe costarricense? Bueno, yo creo que de mucho crecimiento, exquisito, José Pablo, porque yo diría que qué dichosos en este momento los que pueden entrar en un mundo tan de aventura como el ser educador. Pero aventura no me refiero a una aventura sin razón o sin un norte o sino a que usted puede encontrar en la realidad en la que usted está inmerso un montón de posibilidades de creación. Digamos, por ejemplo, yo llego a Limón, desconozco un montón de cosas. Esos alumnos fueron mis guías, mis profesores, comenzando por el idioma. Yo, la profesora de español. Y ahí, digamos, lo que ellos llamaban en el patuá. Sí, o el mecaitelio, ¿verdad? Y entonces ellos me tenían que ir traduciendo. Y a veces me enseñaban alguna palabra y en el recreo me decía alguna alumna, profesora, no les haga caso, mejor no repita esa palabra, porque esa es una mala palabra aquí. Y yo la usaba como creyendo que aquella palabra era pues algo muy importante y que reflejaba todo un sentimiento. Pero mire, es que Limón es algo más que todo lo que usted observa
de belleza natural. Es que es más allá de esas palmeras que se doblan, pero parecen mucho a la gente de ahí. Se doblegan, se doblan, pero no se caen. O sea, luego esa palmera nuevamente se eleva, se yergue y la palmera continúa, ¿verdad? Ahí en el paisaje. De igual manera, muchísimas cosas que son del acervo cultural limonense, en el que hay una mezcla, porque es lógico que hay una mezcla de etnias, y digamos, ahí conviven de igual manera los blancos con los negros, los mulatos que vienen saliendo de esa unión del blanco y el negro. Un mosaico cultural. Exactamente. Y bueno, yo digo que pluricultural, porque entonces ahí usted encuentra, aparte de que Limón, al ser un puerto, ahí es como una entrada de un montón de gente de diferentes países. Quiere decir que disfruta el patí y comer pambón, el ritmo calipso, el rice and beans. El rice and beans, el rice and beans, riquísimo. Si yo pudiera comería todo el tiempo, pero es una comida que te hace aumentar libras, ¿verdad? Y kilos, y bueno, hay que cuidarse, pero son las delicias. Eso, digamos, en la parte gastronómica, en la parte de la música, ¿verdad? Hay una música que va desde unas melodías como tristes, como que el negro no solo es esa bulla, esa alegría, ese feeling, como dicen ellos, sino que también por ahí está el soul y están otros matices musicales que reflejan que también hay un sustrato de tristeza, en fin. No sé ahorita, ¿verdad?, cómo será, porque hoy las condiciones históricas de aquel momento pues eran, digamos, no había como tanta desigualdad entre el Valle Intermontano Central, la vida que se llevaba aquí, y la vida de allá. De hecho, digamos, había mucha entrada de barcos. Cuando entraba barco, los mismos estudiantes, cuando entraban los barcos, ellos gritaban, profe, llegó barco, y había mucha alegría porque tenían entonces, en ese momento, una entrada segura de dinero. La mayoría de los padres de esos alumnos trabajaban como estibadores, y al abrirse el muelle con todo el montón de mercaderías y cosas que traían, ellos pasaban hasta 3, 4 días ahí metidos y salían ya. Pedían un permiso especial. Con buen dinero. No, ellos eran, digamos, trabajadores, yo no sé si era con Habdeba, ahorita yo creo que cambió, yo creo que ya los muelles hoy son creo que son por concesión, entonces son otras personas quienes, ¿verdad? No sé si Habdeba. No, pero digo, los todavía... hijos de esos trabajadores que a veces faltaban, bueno, quizás en Limón Centro no se daba el problema de que los ríos en época de inundaciones, que lamentablemente noviembre, diciembre, los meses que se tratan de desbordar, me imagino que en Limón Centro no se daba tanto esa situación, pero es una de las principales problemáticas que vive el Caribe costarricense, y que cuando la luna llena está, por ejemplo, y crecen esos ríos, pues no pueden llegar al centro educativo muchos de esos jóvenes y esos niños. Sí, las llenas, pero generalmente se van dando, usted bien lo dijo, noviembre, diciembre, enero. Entonces, es cuando ya el curso lectivo prácticamente ha terminado. Y digamos, a nivel del centro, tal vez sí hay algunos barrios que se inundan, pero no tanto. En los últimos tiempos sí, y lo que es la gente de las afueras de Limón, viniéndose hacia el lado de Siquirres, Guásimo, en fin, los pueblitos que están ahí entre digamos, Siquirres, Guásimo, qué sé yo, a la llegada al centro de Limón, pues sí, en esa parte, más que todo, digamos, la parte más rural, ¿verdad? Ahí se había sí censurado, por decirlo así, el libro de Cocorí, de Fabián Dobles. ¿Qué opina usted justamente de que se haya pasado a eso? Por ejemplo, también existe un libro que se llama El Negro en Costa Rica, creado por Quince Duncan, ¿verdad? Un gran educador, exdirector de centros educativos.
pero ¿hasta dónde está presente para usted el racismo en dicha escritura? Viera que yo, a raíz de eso que usted está mencionando, en el momento en que se dio aquella problemática de que pedían que sacaran de los planes del Ministerio de Educación Pública un libro que era eminentemente, según indicaban, entre comillas, ¿verdad?, racista. Yo trabajé con ese cocorí por mucho tiempo y yo decía, por Dios, si Joaquín Gutiérrez Mangel se levantara de su tumba, le va a dar cólera, porque ese negrito, ese que él creó, lo creó con la visión de uno de los chiquillos esos que me llegaban a mí a clases. Me acuerdo que en una oportunidad se me ocurrió montar una pequeña obra de Cocorí, de un pasaje de Cocorí. Y bueno, yo los llamé a una especie de casting, entre comillas, ¿verdad? Todos tenían que llegar al salón de actos del colegio, qué sé yo, por decirle algo, 1:30, 2 de la tarde. Y ahí íbamos a hacer una prueba para ver quién iba a hacer el papel de Cocorí. Y ya recuerdo que algunos compañeros me molestaban y me decían, vos, haciendo un casting para buscar un Cocorí aquí donde lo que sobran son negros. Por Dios, es que parece de locos. No, es que es un negro muy especial. Cocorí no puede ser interpretado por cualquier chiquillo. Tiene que ser uno de ojos grandes, de ojos luminosos, muy, muy brillantes, con un desparpajo y con un desapego de lo racial, que es un niño único. Yo nunca vi ni nunca concebí nada y trabajábamos ahí, Cocorí, y el aula mía, la mitad eran alumnos blancos, la mitad negros, y en alguna oportunidad, si yo sentía que había una especie de sentimiento racial, entonces yo les hablaba. Bueno, esta parte del aula, ¿por qué se sentaron todos los blancos ahí? ¿Y los negros por qué están allá? Hay una cosa, yo cuando hice mi juramento como educadora, yo no en ningún momento juré dar lecciones solo para negros o solo para blancos. ¿Y dónde ponemos por ejemplo, a Luisa, que ella es mulata? La dejamos en el centro del aula. No, es que no, aquí sí tenemos... se daba esa situación entonces. Hubo un momento en que en un grupo, yo sentí que se estaba dando. Porque cuando yo entré, y es que, digamos, uno llega a ser tan observador y a ver en ellos más allá, en todos los estudiantes, ¿verdad? Captar cuando están tristes, cuando tienen alguna inconformidad, cuando uno de ellos es agredido, cuando uno de ellos tiene hambre, cuando uno de ellos, no sé, yo pienso que por eso ser educador no es cualquiera. O sea, ser educador tienes que ser más allá de lo que te enseñaron en la universidad, tiene que ser más allá del libro, de la lista de clase, tiene que ser más allá porque entonces no precisas de esas Tuve cosas. 2 alumnos, uno aquí en Heredia y otro en San José, Germain Wright, que ahorita vive en Pérez Celedón, que es limonense, nacido allá en la provincia de Limón, y Granados, que es alumno en San José, pero nace en Limón. Ellos siempre me han dicho, padre, y yo los he adoptado como hijos adoptivos, grandes personas, grandes humanistas, con un gran corazón, con un gran entendimiento, con una gran visión, trabajadores, esforzados, de raza negra, por cierto, ambos, y a ellos siempre en nuestro recuerdo y también en homenaje a ustedes, si nos están pues aquí sintonizando. Estamos hablando con la profesora Daisy Chacón, educadora en la enseñanza del español, que hoy rendimos homenaje al Magisterio Nacional. Pues es una semana, profesora Daisy, de celebridad, que acaba de celebrarse el Día de la Confraternidad del Ministerio de Educación ayer viernes, el próximo domingo Día del Maestro de nuestro país, que por cierto se ha perdido un poco porque se daba en esta fecha el premio Mauro Fernández, se anunciaba con bombos y platillos de cuál era el educador del año, ¿verdad? Lamentablemente, después de que el ministro Garnier estuvo en su paso por el Ministerio de Educación, lamentablemente se separó como esta festividad donde se reconocía y se rendía tributo al educador del año.
Este año ni qué decir, ojalá sea muy bien escogido con lupa porque han habido educadores excepcionales donde en época de pandemia han recorrido kilómetros de kilómetros para ir a dejar el material a sus alumnos hasta los hogares, otros que han ido a casas de alumnos que hay infectados de COVID y el educador no le ha importado, ¿verdad?, llegar y dejar aquel material por fuera del hogar y estar en comunicación directa con nuestros estudiantes. Y no solamente eso, Pablo, José Pablo, es algo más allá. ¿Por qué? Porque muchos educadores también han ido a llevar diarios, a llevar comida, han llevado, digamos, el alimento intelectual, todas las prácticas, todo aquello en lo que los estudiantes deben de trabajar, pensando también en las limitaciones de muchos que no tienen acceso a lo que es internet, a lo que es la tecnología, entonces tienen que trabajar así. Pero yo no sé, yo siento que el educador es como que una clase especial. No es tirarnos para arriba no, esto no tiene nada que ver con el orgullo, soberbia, no, es una clase especial en el sentido de que estamos preparados para. Entonces, una serie de vicisitudes, ahí donde haya una adversidad, ahí donde haya está la solidaridad de un maestro que agrupa, que aglutina las voluntades de una comunidad. Saludamos que está en sintonía la profesora Rocío Jiménez, quien fue asesora de estudios sociales de la Dirección Regional aquí de Educación de Heredia. Me imagino que la conoce porque usted también trabajó en la Dirección Regional de Educación de Heredia. En la época de don Franklin Ramos, doña Rocío, que tenía una gran vocación ella, porque recuerdo cada 14 de septiembre cómo hacía esos hermosos actos cívicos en el Parque Nicolás Ulloa de Heredia, únicos en Heredia. Yo no he vuelto a ver desde que ella se jubiló lamentablemente esa calidad de actos cívicos donde se recibía la antorcha y aquellas sirenas y que hacían guardia de honor a la antorcha y que el niño de escuela ganador de oratoria llegaba y daba su discurso en pleno acto cívico y en el acto cívico se rendía homenaje a los mejores promedios. Era hermoso, había vocación, no era por un horario, había una vocación, un esmero, un sacrificio, se daba más de lo que se esperaba. También yo creo que mucho de eso era y ahora que usted lo menciona, eso sí se ha perdido definitivamente, porque eso era parte de que una administración superior montaba, por decirlo así, la estructura, y los educadores de los, digamos, de nosotros los rasos o los de llanura, aportábamos con creatividad y era un sentimiento que era ir amarrando a la gente a una patria, a un concepto de patria, pero digamos, no el concepto abstracto, ¿verdad? Que patria, no, algo concreto. La patria somos todos. La patria es, los diferentes edificios, etcétera. Usted ahora me trajo buenos recuerdos cuando me decía de estos actos cívicos, en Limón eran preciosos. Me imagino para el 12 de octubre. No, y eso era algo, pero ahí también se celebraba el 25 de septiembre un desfile muy lindo también, que tenía que ver con la llegada de los españoles a la isla La Uvita, ¿verdad? Pero no, digamos ya lo que era la semana cívica, que se iniciaba creo que del 7 y culminaba el 15. Toda esa semana, en las noches, a las 7 de la noche, había acto cívico. Y cada colegio, cada escuela preparaba, y la gente llegaba al Parque Vargas de Limón. Y el ruido del mar, porque estaba tan cerca, el ruido del mar, el oleaje, las palmeras, aquellos vientos tan deliciosos. Y yo recuerdo que a mí me tocaba la conducción como maestra de ceremonias de esas actividades, de esos actos, y yo lo disfrutaba plenamente, me encantaba, ¿verdad? Para mí era algo como que lo esperaba durante todos los 10 años que estuve allá, siempre lo esperé. Quiere decir que si escucha esa canción, Puerto Limón, se le eriza la piel posiblemente. Ah, claro que sí, es ahí. Después mucho del reggae,
¿verdad? Que era el de mis alumnos y que intentaron enseñarme a bailarlo, pero yo soy naturalmente ya tiesa. Entonces, para eso se necesita tener mucha flexibilidad en las rodillas, básicamente, porque el reggae como que va mucho a la rodilla y a los hombros, y yo soy un poquito así como que me cuesta, ¿verdad? No tengo así como esa, El calipso. esa electricidad que tienen ellos, sí. No, Disfrutaba de ir a las playas limonenses. sí, también. Y me encantaba, por ejemplo, hay un lugar precioso que se llama Vizcaya. Vizcaya, ahí pasa de un lado el río Vizcaya, entonces tenés agua dulce y un poco más allá caminás y allá está la playa. Entonces tenías la posibilidad de ir, llenarte de arena, meterte en el agua salada y demás y venir a quitarte y a sacarte todo eso en el río. Es precioso, el lugar es precioso. Cahuita fue fundado por un herediano, Alfredo González Flores. No sé si tuvo la oportunidad de No, estar por no, allá, porque el no. parque de Cahuita lleva el nombre de don Alfredo. Ajá, qué interesante, ¿ve? Bueno, de un y vea, y ahora que usted lo menciona, de don Alfredo, vea usted, él fue como sembrando, regando ahí unas semillitas. Allá en Limón, afincaban, y en aquel tiempo me acuerdo, muchos heredianos. De hecho, en el colegio en que yo estaba, había como, del personal éramos como 90 en ese tiempo, y de esos tal vez unos 40 o qué sé yo, éramos heredianos. Entonces a veces daba la coincidencia que en la sala de profesores, en la mesa estábamos haciendo tertulia, y entraba alguien y decía, se goza aquí en Heredia, porque prácticamente eran solo heredianos los que estábamos allí, y luego había limonenses casados con heredianas, heredianas casadas con limonenses. Entonces, yo siento que esa ha sido una provincia como muy hermanitica de... Sí, bueno, y hasta en el fútbol, porque acordarse de Dennis Marshall, que lamentablemente también había fallecido, y aquí en Heredia le hicieron justamente, lo velaron, ¿verdad? Y fue algo muy doloroso para el fútbol costarricense. Sí. ¿Ha dejado huella la provincia de Limón? ¿Y está en deuda el país con esta provincia? ¿El gobierno de la República siente usted que invierte lo suficiente como debería hacerlo en una provincia que tanto le ha dado a nuestro país? Es que ahí está la palabra clave, usted lo dijo, inversión. Es que inversión no es ver, no es gasto, ni es ver cómo para adentro y para los de fuera nada. O sea, Limón tiene mucho que no es, digamos, atendido verdaderamente como le digo, tal vez con una verdadera mística, con un verdadero deseo porque, digamos, lo vemos así, por Limón pasan riquezas, por Limón pasan, entran, salen, muchos de los productos que le dejan mayor, digamos, dinero al país. ¿Y qué recibe Limón? ¿Verdad? Entonces habría que ver. Entonces el cuento es que, no, es que ellos no quieren, no, es que así. Es cuestión también de que usted se ponga a trabajar con la gente. Pero para poderse usted poner a trabajar, tiene que tener, voy a invertir en este negocio. Y de este negocio usted va a sacar o va a obtener tal mejora o va a obtener tal cosa. Pero mucho de lo que llega a Limón se convierte en rapacidad y en que sale de Limón, y entonces también hay como un sentimiento de frustración, podríamos decir, en que vemos eso y vemos esa realidad, ay, qué bonito en San José tal cosa. Entonces muchos profesionales emigran, muchos profesionales se vienen para San José. Entonces, igualmente también, no hay inversión para una estabilidad allá. Muy bien, don Gerardo. Gracias. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a doña Daisy y bueno, la trayectoria que usted tiene como educadora, con una visión amplia, con un rezago que se le ha hecho a Limón. A mí me preocupa mucho la educación que tenemos hoy día en Costa Rica. Vemos cómo se están borrando las huellas históricas, ¿verdad? Cuando se elimina el paseo de los estudiantes, cuando se quiere eliminar la rotonda de
de las garantías sociales. ¿Qué, visualiza usted que está pasando en el país, verdad? Como educadora que ha sido parte de la formación de la historia de Costa Rica y de los formadores que hay hoy día en las... Porque usted ha sido profesora de los que hoy día son profesores, ¿verdad? También, entonces... ¿Qué está pasando realmente en la calidad de nuestros profesionales? Hoy vemos, por ejemplo, un presidente que estudió periodismo, pero que es incapaz de comunicar, ¿verdad? Vemos policías que se han preparado y son incapaces de proteger y que al contrario, más bien violenta derechos constitucionales como la libertad de prensa. Entonces, vemos abogados con mala praxis, hemos visto como a la educación se le ha quitado esa inversión, ¿verdad? Hemos visto como esa inversión que antes era de la educación, hoy día prontamente va a salir compras para más gases lacrimógenos y más armas, 4.000 millones de colones para comprar armas al yerno de Álvarez de Santi, ¿verdad? Y vemos como que están cambiando las velas, ¿verdad?, de posición, han escogido otra ruta del destino del país. No sé si usted como educadora con gran trayectoria, que obviamente pues en la parte de la formación cívica de los ciudadanos costarricenses ha tomado parte, no sé si usted tiene alguna posición particular en ese sentido. No, y perdón que interrumpa, pero académicamente vamos igual, se quita bachillerato, ahora se está hablando de que quieren disminuir la cantidad de materias para el próximo curso lectivo por entre comillas, lo de la pandemia, se están cerrando colegios como el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, que es una oferta educativa para jóvenes entre 15 y 18 años a partir del próximo año y con el visto bueno del Consejo Superior de Educación. La privatización del Instituto Nacional de Aprendizaje, por ejemplo. O sea, yo me pongo a ver en que hoy se habla de que hay una gran cantidad dentro de todos los que están desempleados, que pueden ser donde hay muchachos que tuvieron que abandonar sus colegios, precisamente por eso, ¿verdad? Por estas circunstancias. ¿Qué visualizo yo? ¿Qué veo yo de este cambio en la educación? De estar sutilmente ir sacando elementos que te arraigaban, que te daban un sentido como costarricense, un sentido de pertenencia. Hoy es globalizar. Entonces, estos elementos, y ahora que usted tocó el punto de los gases lacrimógenos, donde hay grandes concesiones por traer eso a un país civilista, a un país de paz, bueno, yo entendería que haya gente dedicada a invertir trayendo medicinas, medicamentos, trayendo tecnología para que todos estos jóvenes, y que a su vez el gobierno invierta en eso. Esas sí son inversiones. Pero, por ejemplo, esta mañana escuchaba en un medio, detuvimos a tantas personas porque estaban obstruyendo el paso. El periodista preguntó, se les tuvo que hacer se les tuvo que ahuyentar de alguna otra manera o se fueron por sus propios medios. No, sí nos vimos obligados a lanzar gases lacrimógenos. O sea, yo no sé, yo siento que eso no es nuestro país. Vieras que, doña Daisy, nosotros tenemos un medio de comunicación que se llama crprensa.com. A nosotros nos llega la información tanto de parte del gobierno como parte del pueblo. Y vieras que mucha de la información que recibimos aquí del Departamento de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública está muy alejado de la realidad que muchas veces sucede en la calle. Hemos visto una violación, más bien un abuso por parte de la autoridad y más bien una negación de información por parte del Ministerio de Seguridad Pública. En otras palabras, y yo creo que ese término usted lo puede conocer, la palabra terrorismo de Estado, ¿verdad? Cuando se manipula la noticia para hacer que el pueblo
tome una decisión que por su propia naturaleza no tomaría, ¿verdad? Entonces, es preocupante cuando vemos esa manipulación de la información, cosa que aquí, dentro de nuestra línea editorial, ¿verdad?, de Grupo Intertécnica, es muy clara, es anticorrupción, es antimanipulable, y acá no estamos al lado de ni el pueblo ni el ¿cómo se llama?, ni el gobierno para manejar la noticia. La idea es que aquí salga la noticia tal cual. Y es preocupante porque dentro de la poca formación que vemos hoy en derechos ciudadanos, que es la parte preocupante de los jóvenes hoy día no se dan cuenta cuando existe una ruptura del hilo constitucional. Vemos que la educación cívica del Ministerio de Educación Pública está fallando, porque a mí me preocupa cuando veo que los mismos diputados de la República, los padres de la patria, desconocen cuando hay una ruptura del hilo constitucional y no reaccionan, ¿verdad? O, que es la parte que a mí me preocupa, a veces uno dice, ¿es mala intención o es una intención muy bien programada y muy bien orquestada, ¿verdad? Entonces, ha pasado algo dentro del Ministerio de Educación en los últimos años donde se ha pasado de esa formación, porque yo me acuerdo, y yo ando de una edad con la de José Pablo, y yo me acuerdo donde había que comprar la Constitución política cuando uno estaba en la escuela, y había una formación, yo no tengo... Lectura obligatoria. Exactamente. Sí, sí. Hoy veo un desconocimiento total de ¿cómo es que se llama? De ciudadanos, de educadores, ¿verdad? Y sobre todo de la misma policía de la República. Sí. Yo creo que eso es parte de, porque ahorita no sé por qué estaba pensando, un pueblo que no tiene una buena formación, es un pueblo, en la ignorancia es más fácil, pienso, gobernar. Entonces, si yo le doy incentivos a la educación, permito que mucha gente, bueno, voy a utilizarlo entre comillas, se espabile, se despabile. Y es mejor mantenerlos como adormecidos. Si yo le quito a usted la lectura obligatoria, por ejemplo, de la Constitución, donde vienen garantías individuales y Correcto. vienen garantías sociales, Correcto. entonces usted no se va a poder defender porque usted no conoce. Y aparte de ello, hay un principio que dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley, Es pero correcto. ¿quién te enseña la ley? ¿O Correcto. quién te la restringe de Que los la estudiantes conozcas? tengan ese pensamiento crítico muy necesario dentro Claro. de las aulas. Saludamos a la educadora Dilia Alvarado Duarte, quien fue en algún momento subdirectora en el CTP La Fortuna de San Carlos, vecina de Ciudad Quesada y que trabaja, creo que es en el Roble de Heredia. Una gran educadora. Gracias, profesora. Noticias, saludos cordiales y bendiciones, José Pablo. Muchos éxitos. Bueno, un honor, educadora como usted, por vocación, que esté en nuestra sintonía aquí, escuchando a otra gran educadora, como es la educadora Daisy Chacón, en la enseñanza del español. Sí, lamentablemente hemos perdido, como dice nuestro director Gerardo, Claro. y su persona, esa identidad, esa capacidad de análisis, de crítica constructiva, de hacer patria, de sacar nuevos liderazgos desde las aulas, ¿verdad? Porque vea usted la clase de líderes que a veces nos representan, que uno a veces dice, ¿cómo va a ser posible que alguien... Diputados desde la asamblea de una curul que en este 2020 nos han sorprendido con su vocabulario, con sus gestos, con sus hechos, con sus proyectos de ley, con sus discursos, que por Dios, uno dice, ¿en qué momento esta persona ha sido electa para representar a un país tan honorable como lo ha sido Costa Rica? Es que volvemos también a un punto. Digamos, don Gerardo tiene razón. Ha habido un deterioro, la educación se ha quedado atrás, por decirlo de alguna manera, o la han dejado atrás adrede, porque, digamos, al ir eliminando, digamos, en los programas de las universidades, quiénes los manejan, de parte de quiénes son los que los formulan, entonces, ¿por dónde va la intencionalidad? De ahí sale el profesional, un profesional que puede ser mediocre, un profesional que tal vez es bueno, o un profesional que es brillante, excelente, porque por sí mismo, porque nosotros, yo creo que
las generaciones de más atrás teníamos todavía un apetito, un hambre por aprender, porque no, pero si te empiezan a facilitar las cosas, como bien lo dice José Pablo, ¿verdad? Eliminando exámenes o esto o lo otro. Entonces vamos creando un sentimiento en las personas de sentirse como que con una satisfacción media. De hecho que hemos pasado del pura vida al porta mí. Sí. No sé si usted comparte esa. Sí, yo creo que sí. Uno y otro van como muy unidos, Así ¿verdad? es. Y el mismo lenguaje también, que hablábamos hace un ratito. Es correcto. El lenguaje te define. La palabra, hay un proverbio del sabio Salomón que dice: tu lengua es tu león, si la dejas, te domina. Así es. Yo he tenido la posibilidad, por decirlo así, de mi escasa educación. Soy electricista industrial egresado del INA, pero mi educación, ¿cómo es que se llama? Yo llegué a 6º grado, me echaron del colegio porque dijeron que yo no servía para estudiar, ¿verdad? Y ha sido increíble todas las cosas que he logrado, que José Pablo conoce un poquito mejor. Pero, ¿qué te digo? Hoy día veo muchos profesionales con la incapacidad, por ejemplo, de emprender. Yo, a pesar de mi corta educación, 2 medios digitales, electricista industrial, especialista en automatización industrial, y de ahí alrededor de 20 otras cosas más, ¿verdad? Y me hace mucha gracia porque hoy día veo profesionales, y los más profesionales, que no tienen ni idea de lo que está pasando en el país, no se han dado cuenta de por ejemplo, comentamos ahora la ruptura del hilo constitucional que se ha dado múltiples veces durante solo este año, ¿verdad? La corta memoria, que es una de las cosas que me ha asombrado. A la mayoría de la gente se le olvidó que los diputados aprobaron para que el presidente pueda usar los recursos a la libre del Banco Central de Costa Rica, que parece que los diputados lo hicieron, algunos salvaron su voto, ¿verdad? Pero ya se olvidaron, y a pesar de que lo hemos recordado, todo el mundo se hace el que yo no fui, y veo que la gente no despierta, y a veces yo escucho leyendo comentarios, ¿verdad?, que hay dentro de la publicación, me encuentro con que son muchas personas, como por ejemplo abogados, médicos, administradores, o sea, gente con una alta preparación académica, pero completamente ignorantes de la realidad nacional. Es ¿cómo te digo? Degradante, ¿verdad? Pienso yo, a donde ¿Creen que no les va a afectar en su vida personal lo que está sucediendo en el país? Y lamentablemente eso se vivió hasta en Venezuela, ¿verdad? Que en algún momento creían que, bueno, el problema no es conmigo, pero una vez que estalló todo lo que estalló, pues atacó a toda una nación. Claro, la mayoría de la gente como que espera que otros actúen. Exactamente, creo que eso es, y ese como letargo, Ajá. porque es un letargo intelectual, pero ese letargo intelectual viene, ya lo fundamentamos, ¿verdad? Viene con el hecho de haber ido eliminando y demás. Miren qué peligroso, por ejemplo, darle a alguien, como decir, las llaves de la casa, ¿verdad? A ojos cerrados. Correcto. Eso de que alguien te maneje las finanzas así, sin controles, Correcto. sin que haya respaldos en lo que se va a gastar, en cómo se va a gastar. De hecho, los mismos préstamos Correcto. que tengan un sentido social. Hoy en lo que hay que hacer es, qué palabrita, reactivar la economía, ¿verdad? Y posiblemente ese vaya a ser el caballito de batalla de más de uno ahorita, dentro de un año. En la campaña electoral. Exactamente, de hoy en un año va a ser la palabra de moda, aunque algunos no sepan ni qué significa, ¿verdad? Porque así estamos. Y mira que Correcto. ahora que ustedes lo dicen, y volviendo al asunto, es el que usted diga, por ejemplo, lo de la privatización del INA, viera cómo me duele, porque Claro. conozco muchos casos de jóvenes
que han llegado a tener un estatus, un sistema de vida bueno, en medio de que el INA les proveyó de unas armas que les permitieron ser sus propios, digamos, sus propios Jefes, exactamente. Ajá. Y muchachos que salieron de la calle, muchachos que salieron de un centro de restauración, tuvieron un título gracias a Lina. Así es. Entonces, en una oportunidad, no me acuerdo qué era, algo se discutía, y yo en una asamblea de padres de familia, les decía a los padres de familia de mi grupo, miren, en este país no todos tienen que ser abogados, ni médicos, ni gente que gane mucho dinero. Hay oficios que verdaderamente son importantes porque le ayudan a otros a mejorar su calidad de vida. Gente que necesita, bueno, usted lo dijo, un electricista, fontaneros, personas especializadas en, yo diría que en la rutina, especializadas en algo que te aparece ahí de pronto de la vida real, no de utopías. Y qué lástima, digamos, que muchos recursos se pierdan, se malgasten, se dirijan, por ejemplo, a esto, a comprar gases lacrimógenos, cuando se pueden comprar alimentos, cuando se pueden comprar medicinas. Bueno, las armas es un gran negocio, ¿verdad? Ajá. En Estados Unidos Sí. eso es lo que mueve las finanzas. El Claro. costo de una bomba de lacrimógeno sería un bono proteger, aparentemente. Imagínese. Imagínese, O sea, ¿verdad? ¿cuántos bonos proteger ha tirado este mes la policía? Bueno, y no este solo año. eso, que han caído en centros educativos. Pues yo estaba trabajando Bien. en el Liceo Rodrigo Facio de Zapote, en la oficina, cuando de un momento a otro, en aquella famosa protesta, 6 cartuchos cayeron dentro del centro educativo, para que tenga una idea. Ajá. Y la conserje, la cocinera, la guarda, la directora de la escuela y mi persona en el colegio, afectados los 5, ¿verdad? Por Claro. gases lacrimógenos. Es Claro. realmente un irrespeto hacia los profesionales, hacia la educación, para un país, como lo ha dicho usted, civilista. No, pero vamos más allá de un profesional, el ser humano, la persona. Es que cualquiera, un niño, cualquiera puede ser afectado. Ahora, como bien lo dice usted, los bonos proteger. Qué pecado gastar en eso. Correcto. ¿Por qué? Para silenciar a la gente, para silenciar el clamor popular. Correcto. Ese clamor popular no se daría si las personas tuvieran medios de producción, Correcto. si tuvieran trabajo. Entonces no habría gente que tuviera que ir a reclamar a la calle, que irse a tirar allá a que ni los escuchen, porque yo a veces siento que debe ser frustrante para esas personas que llevaron sol, que llevaron agua, que llevaron maltratos, humillaciones, golpes y demás. Y también me pongo a ver el otro caso, como usted lo decía, el tener digamos una policía o un cuerpo policial preparado ¿en qué? Preparado debería de ser para lo que su posición dice, para proteger al ciudadano. Recordando que en Costa Rica lo que existe es policía preventiva, que no es una Exactamente. policía militar, no tenemos ejército, por lo tanto la inversión tampoco se justifica, pero bueno, hemos visto como también se ha ido a Carabineros de Chile, ¿verdad? Que se ha ido a una escuela que está en Panamá, como se ha mandado también a otra escuela en Estados Unidos, y desde el periodo de Laura Chinchilla hasta la fecha hemos venido viendo un adoctrinamiento policial, porque no es educación policial, sino un adoctrinamiento policial. Pero lo que a mí más me preocupa es que, por ejemplo, tenemos muchos policías que no han entendido que las acciones individuales fuera de la ley tienen que asumir los individuales dentro de la ley, ¿verdad? En otras palabras, cuando un policía pasa esa línea y comete un delito en el ejercicio de su deber porque un superior le dio la orden, él es el responsable directo de haber acatado una orden mal dada, ¿verdad? O sea, que si un superior le dice a él, vaya y ataque casas, como lo hicieron en Liberia, como lo hicieron en Cañas, perdón, como lo hicieron en San Carlos, como lo han hecho en la zona sur, y veo que los mismos policías
Una, dos, o se sienten respaldados desde la presidencia de la República porque es al Poder Ejecutivo al que ellos pertenecen y tienen la orden de protección desde el presidente de la República, o son desconocedores de lo que establece la misma Constitución política, ¿verdad? Porque ni un policía está por encima de la ley. Claro, y yo creo que son ambos elementos. Uno, el desconocimiento o la ignorancia, y el otro, el estar supeditados a un poder mayor, que sería en este caso Presidencia de la República, ¿verdad? Es correcto. Y creer que, digamos, que es gracias a ese poder presidencial que yo estoy devengando un salario y que me debo a él, ¿verdad? Cuando esos salarios llegan, igual que los de todos los servidores públicos, por razones en un estado donde todos pagamos, donde todos, entonces no es una sola persona, ¿verdad? Incluso el salario del señor presidente de la República viene de todos los conciudadanos de él. Así es. Estamos aquí en su programa Éxito Radio, su programa Yo Propongo, con la educadora Daisy Chacón, educadora en la enseñanza del español, vecina aquí de Heredia, que trabajó por una década en la zona del Caribe costarricense. Saludamos a la educadora Ana Marcela Hernández Luna, que está en nuestra sintonía. Y bueno, ¿cuáles fueron algunas de las penurias como educadora que vivió en algún momento desde su perspectiva? ¿Hubo alguna situación incómoda que respeto si no quiere compartirla, ¿verdad? Pero creo que todo educador ha pasado por algún proceso complicado. Sí. Bueno, el primer proceso es el abandonar el hogar paterno, ¿verdad? La comodidad, el confort, el abandonar esa zona y luego irte a una provincia, a un lugar que desconoces. Bueno, yo llegaba los domingos en la tarde y más de una vez me perdía y andaba por allá por un barrio. Disculpe, ¿dónde queda el barrio Roosevelt? O ¿dónde queda tal cosa? Y mi papá, que Dios goce, me decía, fíjese en los locales comerciales, si hay algo. Yo creo que por ahí había una librería. Entonces, ay, sí, el Gran Bazar. Cuando ya yo estaba en el Gran Bazar, ya yo decía, sí, de aquí estoy ya cerca a la casa donde voy. Pero también el hecho de encontrar dónde vivir. El hecho de que, bueno, en aquel tiempo rendía la plata. Estamos hablando de los 80s, el dólar estaba como a 8.65, 6 algo, luego subió a 8.65. El pasaje, el tiquete, cuando yo me fui para Limón, costaba 8 colones. Después de un tiempo hubo una gran pelea para que pagáramos 11 colones, y cuando ya me vine de Limón, se pagaban 33 colones por tiquete para venir, ¿verdad? Y luego ya de regreso. Ahora, imagínense cuánto se está pagando. ¿Y pero qué pasaba así, cuando había un derrumbe en el Surquí? No, al principio, los primeros años de mi vida allá en Limón, no había Surquí, tenía que ir por Turrialba. Había que ir por Turrialba. Una vuelta larguísima. Siquirres, Guayacán de Siquirres, pasabas por aquel montón de pueblos. Se quedaba varado un bus mientras venía y llamaban otro bus que ya viniera de Turrialba o desde San José, había que estar ahí bajo el sol, ese sol inclemente tal vez, y sin nada que comer, viendo a ver si en los potreros cercanos había, aunque fuera un mango, cele o alguna cosa así, y sí se pasaba eso. Y se pasaban otras cosas que uno podría decir, un diciembre se vino una llena, pero tremenda. Terminábamos el curso lectivo 15 de diciembre. La graduación era el 18, el 15 de diciembre terminábamos con la matrícula y todo eso, imagínense, y aquellas lluvias torrenciales y nosotros llevando agua en la parada de buses, con las maletas, con todo para venir a nuestras vacaciones, y resulta que los buses se varaban, había esos derrumbes. Cuando ya se aligeró un poco, que fue con la entrada ya de lleno de la vía Guapiles, eso hacía que fuese un poco más rápida, pero ahí los derrumbes eran más seguidos también y muy peligrosos, ¿verdad? A veces usted venía en el bus y oía un golpe y volvía a ver para atrás
y cuando ya no se veía nada para atrás, todo oscuro, oscuro, y Me imagino bajábamos las del bus. preocupaciones de doña Marina y su Por señor supuesto, padre. sí. Y cuando lo del huracán Juana también, el huracán Joan, Para ese tiempo creo que fue lo del terremoto de Limón también, el ¿verdad? Los el 90s. terremoto fue en el 91. El Ya 91. yo estaba en mi casa. Pero Ok. en el 88 fue la emergencia del huracán Joan o huracán Juana. Ajá. Y nos sacaron a todos de Limón. Prácticamente nos sacaron. Porque ese huracán, según el Centro de Huracanes de Miami, venía e iba a impactar directamente contra Limón. Y al impactar directamente se iba a perder toda esa parte de Limón que daba al mar y quedaba Costa Rica con, digamos, de Siquirres para acá. Eso iba a ser Costa Rica, ¿ya? Y todos los demás nos íbamos a perder, en fin, todo, propiedades, todo. Y resulta que, bueno, algo de Dios, algo divino, algo sucedió ahí y el huracán se quedó como dormido. Luego, 2 días, tomó fuerza y se metió en Bluefields y destrozó todo Nicaragua, toda esa parte. Bluefields se fue en esos días, ¿verdad? Entonces, allá fue algo muy lindo, un acto ecuménico. Ahí hay muchas iglesias, estaban los metodistas, estaban los de los santos de los séptimos días, estaban los evangélicos. Es usted ecuménica, entonces. Usted es católica. No, católica, pero hubo un acto pero le gusta ecuménico. compartir con otros sí, religiosos. Sí, y es que ese día se hizo ese acto como una manera de acción de gracias. Entonces estaba el obispo presidiendo, el obispo de Limón, Monseñor Coto, quien de Dios goce, y luego estaba el arzobispo de la iglesia anglicana, el de la metodista, eran como 15 denominaciones religiosas que había. Fue un acto muy bello, donde todos dimos gracias, lloramos, fue una catarsis, porque en realidad habíamos pasado días muy tensos, pensábamos que no íbamos a volver a ver a la gente que queríamos, ¿verdad? Yo me vine y me dejé algunas cosas y dije, bueno, por lo menos me voy y no voy a mirar hacia atrás para que no me pase como la mujer de Lot y quede convertida en estatua de sal, ¿verdad? Me imagino que le ha tocado ir, no sé, a centros médicos o algún lugar y se ha encontrado ya con alumnos profesionales. Sí, claro. ¿Qué sentimiento hay ahí? Sí, hay sentimientos muy lindos. Por cierto, ahora que toca a usted ese punto, me acuerdo que ahí fue donde yo sentí que ya la educación empezaba a tomar otros rumbos. En los últimos 5 años que tuve allá, por cierto, en el 88, me acuerdo que hacíamos como una campaña. Yo era la que andaba detrás de ellos, ¿verdad? Porque para mí esos quintos yo los traía desde 7º año, lo había negociado con el director y le había dicho, está bien, yo le tomo 4º y 5º, pero vaya dejándome 7º, 8º. Yo quiero vivir esa experiencia de ir creciendo con los estudiantes, de no llegar a 4º y 5º año ya y como recibir el chiquito grande, ¿verdad? Y no tener que molestarme por enseñarle a hablar. Y entonces, me acuerdo que un día llegaron unas alumnas y me dicen, profe, allá por el Tajamar, por el lado de la corte, hay unos de los compañeros de nosotros que están tomando cerveza. Ah, ¿cómo no? Me acompañan. Espérenme y me cambio las chancletas y vámonos. Vamos a buscarlos. Y llegué y les pegué una regaña y todo el mundo salió espantado, despavoridos, y cada quien para su casa, a estudiar, porque estábamos en vísperas de los exámenes de bachillerato, que por cierto creo que fueron de los últimos exámenes de bachillerato que hubo en el país. Y entonces, había uno de los alumnos que después fue, y yo lo supe, le dijo a los compañeros, todos aplicarle la ley del hielo a Daisy. No le vamos a volver a saludar. Todos la ley del hielo. Bueno, y de verdad, se vino hasta enojado conmigo, se graduó, no llegó a darme abrazo de graduando, nada. Bueno, un día, como voluntaria en un hospital clase A de aquí, de San José, venía y iba a subir a un ascensor y vi así a lo lejos que venía ese alumno, pero yo lo veo con una gabacha. Entonces le pregunto en la estación de enfermería a una de las muchachas, disculpe, ese negrito es doctor. Sí, es el doctor fulano. Le digo, sí, era el mismo apellido, claro, era mi alumno. Yo lo vi de lejos, pero... Y entonces me dice, le digo yo, de verdad, ¿y en qué área trabaja? Me dice, él está en emergencias. Y yo dije,
Señor, que nunca tenga que ir a emergencias porque yo no sé qué me va a pasar. Pero la cuestión es que muy bonito. Me he encontrado alumnos en medicina. Hay un exalumno mío, es barbeño él, se llama Fernando Castillo Víquez y es el presidente de la Sala Constitucional actualmente. Y él fue mi alumno en el Colegio Nocturno de Barba en 1975. Andábamos como en edades parecidas porque yo no me había graduado, pero conseguí unas lecciones para ayudarme y pagarme la carrera, pues, pagarme mis estudios, mis libros y eso. Entonces fui a hacer un permiso ahí, él estaba en 4º año, hicimos buena amistad, leía mucho, era un excelente estudiante, ¿verdad? Pero de ahí ya está, él allá en la corte y yo en mi casa. Ella en mi casa y yo en el bar, como dice la canción. Y luego también, en la legislatura pasada, tuve a un exalumno, Luis Vázquez, Partido Unidad Social Cristiana, fue diputado por Limón. Ese fue uno de mis alumnos del 88, pero ese sí, él seguía mucho mis consejos y recomendaciones, estudiaba mucho. Entonces ese no se vino enojado conmigo, pero ya como diputado nunca lo fui a ver ni a visitar a la Asamblea Legislativa. No, yo respeto siempre en su camino cada quien, ¿verdad? Siga Así adelante. es. Este programa ya casi para llegar a su final y saludamos a nuestro amigo Jonathan González Jiménez, quien fue jefe de la Juventud de la Cruz Roja de Heredia. Un caluroso saludo a mi amigo y hermano Jonathan y también al joven Andrés Alfredo González, una gran persona aquí, un gran líder de nuestra provincia que está en sintonía. Yo propongo, se llama el programa. Yo propongo, profesora, ¿qué propone la profesora Daisy Chacón? Uy, un montón de propuestas, si me las aceptara el señor presidente. Bueno, yo para ser realistas, bajémosle 2 rayitas al asunto y digámoslo así. Yo propongo que todos los que en este momento tengan por ahí una chispita, un deseo de cambiar la sociedad, se apunten a ser educadores, pero educadores de verdad, porque el educador es un agente de cambio. Esta sociedad necesita cambios. Solo un educador consciente puede cambiar las cosas, el estado de cosas de cómo está. Pero educadores conscientes, educadores que tomen un reto y que le den continuidad y que es una profesión maravillosa. Bueno, si usted va a ser muy feliz ahí, si a usted le gustan las adversidades, los problemas y usted no espera estar en una zona confortable, láncese a ese reto, porque yo he sido muy feliz como educadora y sigo siendo muy feliz porque me sigo sintiendo educadora y admiro y quiero mucho a todos los educadores, ¿verdad? No importa la edad en que estén. Y me encanta saber que el Día del Maestro Costarricense, y yo más que profesora me siento maestra, me siento más puramente, digamos, educadora, que ese Día del Maestro Costarricense es en homenaje a Mauro Fernández, el reformador. Necesitamos reformadores, no tanto lo político, lo humanista. Es que este país necesita el humanismo para poder crecer, porque si nos vamos todos a la globalización, a la macroeconomía, al plus económico y a los economistas, no, vamos a estar en el mismo estado de cosas, unos con mucho, otros con poco, la sociedad convulsionada, el gasto en armamentismo que va a ir creciendo por también las manifestaciones de inconformidad. Si el señor presidente fuera humilde, si se diera cuenta de que un estadista lo primero que debe hacer es amar a su pueblo. Dejemos a los que quieran, qué sé yo, sacarle dinero a la patria, sacarle de los bolsillos de esa patria que ya no tiene nada, y recordar aquel Jorge de Bravo: yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, yo quiero mentes pariendo ideas, hombres trabajando, pero ese campesino necesita semilla, necesita asesoramiento, y hay asesores, hay mucha gente que se preparó para eso. Muy hermoso, realmente cerramos con un broche de oro, ¿verdad? Esa frase tan hermosa, una persona de lectura, una persona que anida en su corazón
el humanismo, una persona docente por vocación, una hija profesional, herediana, que doy fe de conocer a la educadora Daisy Chacón y sé por qué ha sido invitada a este programa en especial, en homenaje a los educadores costarricenses, porque vamos a eso, al rescate de esa identidad y de esa vocación que debe haber dentro y fuera de un aula. Así es, mi amigo Jonathan González, puede ser la próxima semana, Dios mediante, ahí nos ponemos de acuerdo para recordar las experiencias de la juventud de la Cruz Roja Costarricense en este programa Yo Propongo por Éxito Radio. Agradecer a usted, profesora Daisy Chacón, por esta hora tan valiosa, por ese testimonio, y realmente he disfrutado este programa con su presencia acá, y agradecer a nuestro director Gerardo Ledesma, quien también nos da este espacio tan valioso para llegar sábado a sábado hasta sus hogares a partir de las 2 de la tarde en exitoradio.net. Profesora Daisy. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, José Pablo. Me he sentido muy bien, muy cómoda, muy a gusto. Me han dejado hablar, hablo bastante y ya se dieron cuenta. Y espero, mando bendiciones para todos quienes estén siguiendo esta transmisión. Que lo sigan haciendo, por favor. Yo solo vine hoy, si ya se me espantaron porque estaba yo aquí, por favor, que no se les congele la audiencia, a los seguidores, a José Pablo y a las puertas están abiertas. Muchas esperemos gracias. Tenerla en otra ocasión porque falta dar su testimonio de cuando estuvo, por ejemplo, dando clases ad honorem a los niños de Hogares Crea, aquí en Santa Lucía de Barba de Heredia, y también de visita a los hospitales, a los enfermos, a esos que nadie quiere visitar, y usted iba semana a semana hasta el Hospital Calderón Guardia a hacer visita por parte de su cristianismo, ¿verdad? Y es algo que ojalá rescatemos también la caja del Seguro Social, que no se la lleven las aves de rapiña, por favor, porque yo vi el rostro humano ahí en mucho y ya se estaba empezando a terminar eso. La seguridad social tiene que tener ese rostro de salud y tiene que tener el rostro de educación bien fundamentados. Así es. Bueno, mis amigos, un saludo a ustedes, gracias por su compañía. Los esperamos el próximo sábado al ser las 2 de la tarde por acá su programa Yo Propongo en exitoradio.net. Bendiciones y feliz fin de semana. Estás escuchando exitoradio.net. Fiscal, eso sí que es un gol.
Anualmente se calcula que 1 de cada 3 familias costarricenses se encuentran bajo la línea de la pobreza. Además, hemos alcanzado un histórico 12% del desempleo. La corrupción y la inflación están por las nubes. Potencia mundial, papá.